¿Qué es ser malo? Y una pregunta todavía más interesante. ¿Por qué asociamos la maldad con Maquiavelo? Cuando pensamos en una persona mala solemos imaginar a alguien que miente, manipula, traiciona o hace daño a los demás. En otras palabras, alguien inmoral. Pero aquí aparece una pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Una acción deja de ser mala únicamente porque termina produciendo un buen resultado? Piénsalo por un momento. Si una mentira evitara una guerra, ¿seguiría siendo una decisión inmoral? Si una decisión cruel salvara a miles de personas, ¿seguiría siendo igual de cruel? Hoy quiero hablar de un hombre que lleva más de 500 años siendo señalado como el símbolo de la manipulación y la falta de ética, Nicolás Maquiavelo. Y creo que la mayoría de las personas que utilizan la palabra maquiavélico jamás han leído El Príncipe. ¿Qué significa realmente ser maquiavélico? Asociamos la palabra maquiavélico con maldad, porque Maquiavelo fue uno de los primeros pensadores en separar la política de la moral cristiana. Mientras muchos filósofos hablaban de cómo debería comportarse un gobernante, él decidió observar cómo gobernaban realmente quienes conseguían conservar el poder. Y eso incomodó a muchísima gente. Ser maquiavélico no significa ser malvado por placer, significa actuar con astucia, cálculo y cuando se considere necesario utilizar medios moralmente cuestionables para alcanzar un objetivo. Popularmente, esto suele resumirse con la frase, el fin justifica los medios, aunque curiosamente Maquiavelo nunca escribió esa frase de forma literal. Entonces aparece el verdadero problema. Si entendemos esto, ¿es necesaria la crueldad para gobernar? ¿Los mejores gobernantes son personas frías capaces de hacer cualquier cosa por un bien mayor? ¿Puede un gobierno mentirle a su pueblo si eso evita una crisis peor? Y si todo sale mal, ¿quién carga con la responsabilidad? Quiero intentar responder todas estas preguntas al final del video, pero antes necesitamos entender realmente quién era Maquiavelo. Antes de Maquiavelo, mucho antes que él, Platón decía que el gobernante ideal debía ser un filósofo, alguien que conociera la verdad y la justicia. Aristóteles, por su parte, pensaba que el gobernante debía ser una persona virtuosa, alguien que gobernara buscando el bien común y no su propio beneficio, y sinceramente creo que todos estaríamos de acuerdo con ellos. El problema aparece cuando dejamos la teoría y entramos en la realidad, porque una cosa es imaginar al gobernante perfecto, y otra muy distinta es gobernar un país rodeado de guerras, traiciones y conspiraciones. Y aquí es donde entra Maquiavelo. Maquiavelo no era un rey, no era un príncipe, ni siquiera era un militar, era un funcionario de la República de Florencia. Nació en 1469, en una Italia que todavía no se conformaba como un país. La península estaba dividida en pequeños estados, como Florencia, Venecia, Milán y Nápoles. Cada uno tenía su propio gobernante, sus propios intereses y sus propios enemigos. El problema no terminaba ahí. Además de pelear entre ellos, Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico invadían constantemente la región. Las alianzas cambiaban de un año para otro. Los mercenarios luchaban para quién les pagara más y los gobernantes eran asesinados, exiliados o derrocados con frecuencia. En ese contexto, perder el poder no significaba simplemente perder una elección como hoy en día, significaba perder la libertad y muchas veces la vida. El golpe que cambió su vida. En 1512 la familia Medici recuperó el control de Florencia. Con aquello, Maquiavelo perdió su cargo. Fue acusado de conspiración, lo encarcelaron, lo torturaron y finalmente fue enviado al exilio. Es precisamente durante ese exilio, en 1513, cuando escribe El Príncipe, un libro dedicado a Lorenzo de Medici. Y aquí aparece uno de los grandes misterios. No sabemos con absoluta certeza por qué se lo dedicó. La teoría más aceptada es que se esperaba demostrar su experiencia política para recuperar un puesto dentro del gobierno. No existen pruebas de que lo consiguiera, y eso hace que el libro tenga un contexto todavía más interesante. No fue escrito desde el poder, fue escrito por alguien que ya lo había perdido. Entonces, después de leer el libro, hubo una pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si Maquiavelo tenía razón en algunas cosas, pero no en todas? Porque es muy fácil leer El Príncipe y pensar que simplemente está justificando la crueldad, pero personalmente creo que esa es una lectura demasiado superficial. Maquiavelo no estaba escribiendo un libro sobre cómo ser buena persona, estaba escribiendo un libro sobre cómo mantener vivo un estado, y esas dos cosas no siempre coinciden. ¿Es necesaria la crueldad para gobernar? Esa fue probablemente la pregunta que más me hice mientras lo leía, y mi respuesta es depende. No creo que un buen gobernante deba ser cruel por naturaleza, pero sí creo que un buen gobernante debe ser capaz de tomar decisiones que muchas veces nadie quiere tomar, porque gobernar no consiste únicamente en hacer feliz a la gente, también consiste en asumir responsabilidades enormes, y algunas de estas responsabilidades inevitablemente harán daño a alguien. Por eso entiendo por qué Maquiavelo insiste tanto en que gobernar no puede vivir únicamente siguiendo su moral personal.
Porque cuando gobiernas ya no eres responsable solamente de ti, eres responsable de millones de personas. Entonces, ¿el fin justifica los medios? Aquí es donde empiezo a separarme un poco de Maquiavelo. Creo que muchas personas interpretan esta idea de una forma demasiado extrema, como si cualquier atrocidad pudiera justificar siempre que el resultado fuera positivo. Y honestamente, no estoy de acuerdo. Creo que existen límites y que nunca deberían cruzarse. Pero también creo que es muy fácil decir eso cuando uno nunca ha tenido que tomar decisiones donde cualquier opción termina perjudicando a alguien. Y ahí está el verdadero dilema, no entre el bien y el mal, sino entre dos males distintos. ¿Es correcto mentirle al pueblo? Esta probablemente sea la pregunta más incómoda del video, porque nadie quiere que le mientan. Yo tampoco. Pero imaginemos un escenario. Supongo que un gobierno descubre que un banco importante está a punto de quebrar. Y si anuncia la noticia, inmediatamente millones de personas correrán a retirar su dinero. Y ese simple anuncio podría provocar exactamente la crisis que intentaban evitar. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Decir toda la verdad inmediatamente? ¿Esperar días mientras intenta resolver el problema? No tengo una respuesta definitiva y creo que es precisamente el tipo de preguntas que Maquiavelo quería obligarnos a enfrentar. Conclusión. Después de leer El Príncipe no terminé admirando a Maquiavelo, tampoco terminé odiándolo. Lo que terminé haciendo fue entender algo mucho más incómodo. Es muy fácil hablar de moral cuando nunca has tenido que cargar con las consecuencias de gobernar. Quizá por eso este libro sigue siendo tan polémico después de más de 500 años, porque no intenta decirte qué es lo correcto, te obliga a preguntarte qué harías tú. Si te has quedado hasta el final es porque realmente te interesó el libro y te gustó el video. Te invito a que te suscribas y que le das like y te agradezco de antemano por el tiempo que has invertido en este video. Además de eso, quiero comentarte que si no has leído el libro, voy a estar poniendo en la descripción lugares donde puedes leerlo de manera gratuita, de manera digital y siempre y cuando lo quieras leer, porque voy a dar un pequeño resumen spoiler del libro, es un poco difícil de leer. Este libro no es un libro coloquial, no es un libro que pues tú lees tranquilamente y está resumido y está digerido, es un libro que viene pues hoy sí que como un tratado político, es decir, muchas cosas de las que hablan no son tan fáciles de entender y quizás sea un poco aburrido para lectores nuevos. Dicho eso, me encantaría que lo pudieras leer y dejar en los comentarios tu opinión. Muchas gracias por el video y te invito a suscribirte. De nuevo, muchas gracias y ten bonito día.